Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Lo que hoy estaremos viendo, o el mensaje con el cual yo titulé este día, la predicación es Viviendo a la luz de ese gran día. Y son algunas consideraciones sobre el tribunal de Cristo. Eso es lo que hoy estaremos considerando, el tribunal de Cristo. Espero que este mensaje tenga el propósito principalmente de ser santificador a nuestras vidas y poder ver que el tribunal de Cristo es algo que necesitamos conocer, recordar y tener presente cada día de nuestra vida. Un día estaremos delante de Dios. Esa es la realidad de la Escritura y seremos juzgados. Vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. De tal manera que nunca debemos perder de vista que cada minuto, que cada día que el Señor en su gracia nos extiende, nosotros debemos ser conscientes de que nuestra vida cuenta, de que nuestra vida debemos de vivirla a la luz de la eternidad, no de la temporalidad. Vivimos nosotros confinados a un tiempo, a un espacio, pero finalmente un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a rendir cuentas. Y vamos a rendir cuentas delante de un Dios que es infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente justo, pero que también es un Dios que todo lo escudriña, que todo lo ve, que todo lo sabe. El propósito de este mensaje es que a la luz de la Escritura seamos ayudados a mantener el enfoque de las cosas espirituales y eternas, juntamente con la realidad de nuestra responsabilidad personal para con nuestro Señor Jesucristo como sus siervos. La Escritura dice que somos hijos de Dios por medio del Espíritu de adopción que recibimos cuando creímos y fuimos bautizados por medio de su Espíritu. Pero es una realidad que también Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir para ser ahora hechos siervos de Dios, para que sirvamos a la justicia, porque antes servíamos al pecado, antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos libertó de esa esclavitud para que viniésemos a ser hechos siervos de la justicia y ahora vivir por Él y para Él. En ese sentido es que nosotros somos responsables y daremos cuenta de esa vida que vivimos cada día, desde que el Señor nos alcanzó, nos perdonó y perdonó todos nuestros pecados. Pero a partir de ese momento nosotros comenzamos a vivir una nueva vida, y esa nueva vida es por Él y para Él. El Nuevo Testamento alude explícitamente en dos pasajes la realidad del tribunal de Cristo. La primera está en 2 Corintios 5, del 9 al 10, y la segunda está en Romanos 14, del 10 al 12. En esta mañana estaremos meditando en el texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10, que nos dice lo siguiente: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te damos gracias porque tú nos has traído a tu iglesia, Señor, que es casa de oración. Nos has traído como tus hijos
para venir, Señor, y disponer nuestro corazón y nuestra mente para escucharte, para que nos hables por medio de tu palabra y para que seamos iluminados, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y Padre, te pedimos que en esta mañana tú bendigas este mensaje, que tú nos ayudes a escuchar, a comprender, a ser instruidos, a ser corregidos, a ser animados o a ser exhortados, Señor, para caminar a la luz de la verdad contigo, Señor, y poder vivir nuestras vidas, no solamente de cara a ti, sino en una responsabilidad correcta, Señor, sabiendo que un día estaremos delante de ti como cantábamos, Señor, que realmente entendamos que vamos a estar delante de un Dios glorioso, pero habremos de dar cuenta, Señor, de lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo, como tu palabra nos lo enseña, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender tus verdades y a vivir por medio de ellas, Padre, en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Hay un énfasis en este pasaje o en este texto cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la importancia de procurar serle agradables. La palabra procuramos en el griego se compone de los vocablos philos, que es amor, y timé, que es honra. Esta es la palabra que el apóstol Pablo está usando cuando dice que procuramos en relación con una ambición, que era el carácter que distinguía al apóstol Pablo en su vida y en su ministerio. Lo que queremos decir aquí es que el apóstol Pablo, al estar escribiendo estas palabras, nos decía que también nosotros, presentes o ausentes, ambicionábamos ser agradables al Señor. Esa es la ambición que motivaba al apóstol Pablo para vivir una vida consagrada a Dios, una vida que vemos que se caracteriza en todo su ministerio de entrega, de amor, de servicio a Dios. Y Pablo utilizó estos vocablos o esta palabra en dos ocasiones, o en otros escritos suyos como en Romanos 15:20, en donde nos dice que la ambición de Pablo era predicar a Cristo, pues dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esto era lo que movía a Pablo continuamente a viajar de un lugar a otro, no el deseo de ser conocido, sino el deseo de dar a conocer a Cristo. Esa era su motivación, esa era su ambición, que Cristo fuera anunciado, que fuera conocido, a costa aún de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Y eso nos deja ver el corazón de Pablo, y tenemos que pensar al mismo tiempo en nuestra vida, en nuestro corazón y en el deseo de menguar para que Él crezca en nosotros, para que lo que se pueda ver de nuestra vida sea precisamente Cristo, nuestro Salvador, y no terminar viviendo una vida en donde nosotros seamos exaltados o seamos conocidos. El segundo pasaje en donde Pablo habla de esta palabra de ambición en el término correcto o santo es en Primera de Tesalonicenses 4:11. Pablo usa la misma palabra y dice: y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os he mandado. Pablo tenía un anhelo ferviente de predicar a Cristo y a este crucificado, pero en este texto nos revela otra ambición o nos deja ver otro ángulo
de esa ambición de Pablo, que era la fuerza motora detrás de su ministerio, cuando nos dice: por eso, ya sea presentes o ausentes en esta vida o en la próxima, ambicionamos serle agradables. Y ese es el punto sobre el cual ahorita vamos a estar considerando algunos aspectos de la importancia y la necesidad que tenemos con nuestras vidas de agradar a Dios, de la responsabilidad y del papel que nos toca a nosotros, buscar intencionadamente agradar a Dios con lo que hacemos y con lo que somos. La vida de Pablo nos exhibe una intensidad y una urgencia que es poco común en la vida de la mayoría de los creyentes. El serle agradables a Dios no fue simplemente un deseo ocasional de Pablo. Pablo no experimentó el deseo intenso de agradar a Dios por momentos. Pablo intencionalmente, por medio de su vida, nos deja ver que él hacía todo lo que estuviera a su alcance para mantenerse firme sin fluctuar, para perseverar, no para caer en periodos en donde por momentos quería seguir o ir en pos de Cristo y se esforzaba, y por otros momentos desfallecía, se desanimaba y dejaba de seguir al Señor. Lo que vemos en Pablo es una intensidad y una urgencia y un celo por vivir por Dios y agradarle. Y esto es una idea recurrente en las cartas de Pablo. Si bien es cierto que nosotros no somos llamados a ser Pablo en un sentido, Pablo dijo que lo imitáramos a él porque él buscaba imitar a Cristo. Y en ese sentido nosotros tenemos que imitar a todos aquellos que están buscando con su vida imitar a Cristo. Porque el propósito de nuestra vida cristiana es ser conformados a la imagen de Cristo. Él es el ejemplo, Él es el modelo que tenemos que seguir. Y para hacerlo tenemos que entender que somos responsables de tomar las decisiones necesarias para que eso tenga lugar y ocurra en nuestras vidas. La idea de agradar a Dios es algo que vemos en varios pasajes de la Escritura relacionado con las cartas de Pablo. Lo vemos en Romanos 12 del 1 al 2, lo vemos en Romanos 14, 18, en 2 de Corintios 5, 9, en Efesios 5, 10, en Filipenses 4, 18, Colosenses 3, 20, Tito 2, 9 y Hebreos 13, 21. Si bien es cierto que Hebreos, algunas personas consideran que no fue escrita por Pablo, pero allí encontramos la realidad también de que debemos buscar agradar a Dios. En Romanos 12 del 1 al 2, la Escritura nos dice que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 14, 18 nos dice que una vida debe ser vivida por amor a otros y justicia que agrada a Dios. No solamente hemos de anhelar vivir por otros y para otros y servirles, sino vivir en un estándar de justicia recto y santo, no para que solapemos el pecado de otros, sino para que en amor podamos unos a otros animarnos, alentarnos, exhortarnos, pero siempre por la motivación correcta, que es un amor santo, un amor que finalmente se ve ejemplificado en acciones. En Efesios 5:10 vemos que la palabra nos exhorta a comprobar lo que es agradable a Dios, discerniendo la voluntad de Dios. En este pasaje vemos claramente que hay una responsabilidad personal de examinar, de escudriñar y de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y eso es algo que nos toca a nosotros saber. Esa es una tarea para nosotros. Eso agrada a Dios, pero es algo que nosotros tenemos que hacer intencionalmente. Somos nosotros los que tenemos que ser movidos en nuestros afectos y en nuestra voluntad a buscar lo que agrada al Señor y, conociéndolo, ponerlo por obra.
En Filipenses 4:18, en relación con una ofrenda que Pablo recibió, él dice que fue aceptable y agradable a Dios. Colosenses 3:20 nos enseña la realidad suprema de que Dios hace las exhortaciones que vemos aquí para padres y esposos, porque en última instancia eso es lo que agrada a Dios. Cuando nos dice: hijos, someteos a vuestros padres, obedecer, que los esposos y las esposas estén sometidas mutuamente en el Señor. Estas exhortaciones son las que agradan a Dios, pero son cosas que nos tocan a nosotros hacer. Son cosas que entran en el ámbito de nuestra responsabilidad. Tito 2:9 vemos que los siervos deben de sujetarse, porque sujetándose a los amos como si se sujetaran a Dios, ellos mostraban o expresaban la belleza de Dios en el Evangelio. La Escritura es clara cuando nos insta que no debemos ser contenciosos ni peleoneros, sino que debemos de promover lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estas cosas son las que agradan a Dios, pero estas cosas son las que nosotros intencionalmente tenemos que hacer. Somos nosotros los responsables, quienes tenemos que responder en obediencia a las cosas que Dios nos enseña en su palabra, porque son para nuestro provecho, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Esas son las cosas reveladas que son para nosotros, para nuestros hijos, para que nos vaya bien, para que tengamos la bendición como una consecuencia natural y lógica de que buscamos vivir vidas de rectitud, las vidas de rectitud que agradan a Dios. Porque además eso es lo justo y eso es lo que en última instancia nos va a beneficiar a nosotros mismos. Hebreos 13:21 habla de que como creyentes somos dependientes de Cristo, tal como Cristo lo fue de Dios. Si nosotros vemos la vida de Pablo y vemos la vida de Cristo, entendemos claramente que Cristo fue alguien que amó a Dios, que aprendió a depender de Dios como su Padre, pero Él finalmente fue quien actuó en consecuencia, quien se hizo obediente, quien sufrió voluntariamente, pero fue Él quien lo hizo. Como vemos en Pablo, que fue él el que decía que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Somos nosotros los que debemos intencionalmente hacer todo lo necesario para buscar una vida que agrade a Dios. Y vamos a ver más adelante por qué es que estas cosas tienen que ser así. Pero la razón principal por la cual buscamos agradarle a Dios no es porque estamos buscando que nos favorezca, porque el mayor favor que ha hecho a nuestra vida es salvarnos de un castigo eterno e infinito, que es sufrir su ira a causa de nuestros pecados y de nuestras transgresiones continuas. Es por esa causa que nosotros buscamos agradarle. Es la consecuencia lógica y natural que se deriva de nuestra salvación, del favor que Él nos ha hecho, de esa obra que ha hecho a nuestro favor. Por eso nosotros voluntariamente nos entregamos a Él y buscamos serle agradables. No porque nos vayamos a ganar algo de Dios. Todas las cosas las hemos ganado en Cristo. En Cristo hemos sido enriquecidos. En Cristo recibimos todas las bendiciones de Dios. Cristo es el canal por el cual el favor de Dios fluye a nuestras vidas continuamente, sin que falte ninguno de los días. Es Dios quien por medio de Cristo nos está bendiciendo continuamente, porque Cristo está intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades, por nuestras inconsistencias, por nuestras luchas, por nuestras faltas. Y es por esta razón, por esta comprensión, que nosotros estamos buscando agradarle a Él con nuestras vidas. Y en este sentido yo quiero decir o quiero dar una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Debemos cuidarnos del autoengaño, hermanos.
No podemos vivir agradando a Dios sin consagrarnos a Dios. Es cierto que en Cristo hemos sido perdonados y que no hay ninguna condenación para nosotros, para los que estamos en Cristo. Y de que al estar unidos a Cristo ya no estamos bajo juicio ni bajo la ira. Si estamos en Cristo, si nuestros pecados han sido perdonados porque hemos puesto nuestra confianza en Él, ya no estamos bajo la ira de Dios, no estamos bajo el enojo de Dios. Pero hermanos, eso es algo que tenemos que poner en el lugar correcto. Dios ya nos perdonó, ya nos justificó, ya nos salvó, ya nos perdonó, ya fuimos reconciliados con Él por medio de Cristo. Ya no es nuestro enemigo. Pero eso no justifica que no vivamos consagrados para Él. Dios se agrada de que voluntariamente entreguemos nuestras vidas a Él. Pero debemos entender la dimensión correcta de estas cosas. Y es fácil engañarnos en este sentido, asumiendo que porque somos cristianos, que porque Cristo nos ha perdonado, que porque Cristo ya pagó en la cruz por mis pecados, yo puedo vivir como me plazca. Yo puedo vivir haciendo mi propia voluntad. Yo puedo vivir buscando agradarme a mí mismo. Yo puedo vivir agradando al mundo. Hay solamente alguien a quien debemos agradar en gratitud y en respuesta por lo que Él ha hecho a nosotros, y es a Él. Si hemos de buscar intencionalmente vivir para Dios y buscar esforzarnos por agradarle a Él, debe ser en dependencia al Espíritu, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Porque nosotros podemos esforzarnos en nuestra carne y buscar agradar a Dios por medio de obras que finalmente tienen como intención glorificarnos a nosotros mismos. Y esto es importante porque, como lo vamos a ver más adelante, vamos a ser examinados. Y vamos a ser examinados también en nuestras intenciones y en nuestras motivaciones. Dios sabe y conoce cada cosa que hacemos y el móvil y las intenciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Él sabe por qué razón nos congregamos, le servimos. Él está mirando nuestros corazones y nuestras intenciones. Eso es algo que está oculto completamente a la vista de todos y cada uno de nosotros. Yo no puedo ver sus corazones y ustedes no pueden ver el mío, pero Dios lo ve claramente de una manera transparente. Y Él sabe verdaderamente lo que me está motivando a mí a hacer lo que hago en el nombre de Dios. De tal manera que en el tribunal de Cristo esas cosas van a ser examinadas. No solamente lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, sino que va a ser examinado el corazón con que lo hicimos. Y de ello se va a derivar una recompensa o una falta de recompensa. Romanos 6:23 nos dice que no hay que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros somos hijos de Dios, no solamente hemos de vivir por Dios y para Dios, sino que hemos de vivir no conforme a la carne, porque en la carne hay corrupción. En la carne es donde está el pleito, la enemistad, los celos, las contiendas. Todas las cosas que Dios aborrece están en nuestra carne, y si nosotros vivimos conforme a la carne, no vamos a poder agradar a Dios, porque las cosas de la carne son enemistad contra Dios.
La carne no puede sujetarse a Dios ni puede obedecerle, no le puede agradar a Dios. Esa es la razón por la cual Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para que por medio de Él nosotros vivamos y andemos. Ese es el requisito para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. No hemos de vivirla independientemente, debemos de vivirla en dependencia al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a que Cristo sea exaltado, a que sea glorificado, a que lo podamos conocer de una manera mejor y más profunda. Mateo 6:20 nos insta a buscar las cosas eternas e incorruptibles, porque nos dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Lucas 19 del 11 al 27 nos habla de las parábolas de las 10 minas y el principio de que siempre actuaremos según nuestra perspectiva de Dios. En esta parábola de las 10 minas hubo gente o hubo personas que dieron rédito de esas minas que se les habían confiado, pero hubo quienes no lo hicieron. Finalmente vemos que la manera en la que nosotros veamos a Dios, la manera en la que pensemos o concibamos a Dios, es la manera en la cual vamos a vivir. Si nosotros creemos que Dios es un Dios malo, egoísta, caprichoso, vamos a vivir con esas realidades en nuestra vida. Pero si nosotros entendemos y comprendemos que Dios es un Dios bueno, que es santo, que es perfecto, que es sabio, que es todopoderoso, vamos a poder vivir correctamente, no solamente con Él, en esa relación de comunión, sino también en una vida verdaderamente consagrada a Él. Primera de Corintios 3, del 12 al 15, nos habla precisamente de que las cosas van a ser evaluadas de una manera distinta a la que nosotros evaluamos las cosas en relación con el ministerio cristiano y con la importancia de edificar la iglesia con materiales duraderos. Somos edificados a edificar sobre cosas perdurables. No podemos nosotros en nuestra vida buscar construir una vida cristiana, una vida piadosa sobre cosas que van a perecer. Nosotros debemos poner la vista y nuestros ojos en las cosas eternas, donde está sentado Cristo junto a Dios. Allí es donde tenemos que poner la mira. Claro que tenemos que cuidar y velar por las cosas que son responsabilidad nuestra, pero no es un pretexto ni es una justificación para que nosotros vivamos en este mundo y nos dejemos llevar por este mundo y pensemos que porque somos cristianos estamos agradando a Dios con nuestra vida, sin entender que a la luz de su palabra nosotros debemos intencionalmente buscar agradarle. Por tanto, procuramos nuevamente, como dice el pasaje, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, el tribunal de Cristo tiene que ver con un juicio que está reservado solo para los creyentes. Y ellos van a ser juzgados por sus obras y por sus motivos. En aquel día, Cristo sacará a la luz lo secreto del corazón de los hombres. Las intenciones del corazón van a quedar reveladas. Y cada creyente recibirá el elogio de parte de Dios si sus obras, después de ser escudriñadas, después de ser observadas por el ojo de Dios, son aprobadas. Pero el tribunal de Cristo tiene que ver con los creyentes. Ya no va a ser un juicio para condenación.
No es un juicio en el cual Dios pueda determinar de pronto enviarnos al castigo eterno, porque nosotros hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Es por medio de Él que nosotros hemos sido perdonados y revestidos de su justicia. Y dado que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, independientemente de esa realidad, nosotros también estaremos un día delante de Dios, rindiendo cuentas, pero no para condenación, sino para que seamos recompensados, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si es malo, obviamente será para ser avergonzados. Es una realidad que en el día de gran juicio nosotros podremos ser avergonzados. Si estamos viviendo una vida que no es conforme a lo que Dios nos enseña y nos manda en su palabra, podremos ser avergonzados, porque Dios escudriñará nuestros corazones y pondrá en evidencia lo secreto. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. La naturaleza de ese juicio es que Dios es quien va a hacerlo. Hebreos 9:27 nos dice que está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él mismo, hablando de Cristo, fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, en relación con el gran intercambio, que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Primera de Crónicas 29:17 nos enseña el principio del corazón, porque nos dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Hermanos, nunca tenemos que olvidar esto. Dios se deleita en la rectitud, en la reverencia y en el amor. Él no se deleita en cosas externas, independientemente de lo impresionantes que sean. Nosotros no podemos llegar a Dios y acercarnos pretenciosamente. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos genuinamente debe ser honesto y sincero, por amor a Dios. Como seres humanos nos dejamos deslumbrar por las personalidades de las personas, por el carácter que pueden tener las personas. Pero Dios no mira como miran los hombres. Los hombres miran lo que tienen delante de sí, pero Dios mira el corazón. Nosotros tenemos que aprender que todo lo que hagamos por el Señor, lo hagamos buscando que sea con las motivaciones y con las intenciones correctas, porque Dios es quien pesa los corazones. Por eso en este pasaje de Crónicas vemos que nos dice, la rectitud te agrada. Y por eso yo he ofrecido voluntariamente esto. Nosotros debemos dar nuestra vida a Dios voluntariamente, pero con el corazón correcto. No por las motivaciones incorrectas, hermanos. Porque Dios sabe con qué intención estamos rindiendo nuestra vida a Él. Y a veces puede ser que estemos más cerca de Dios en los momentos en que más lo necesitamos. Y una vez que Él resuelve nuestras situaciones, nos alejamos, nos distanciamos.
pero Dios está mirando desde el principio el corazón con el cual nos acercamos a Él. Él es quien escudriña nuestros corazones y los prueba. Y por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para que en dependencia a Él le pidamos verdaderamente que nos permita cada día vivir para Dios, no solamente consagrados a Él externamente y que los demás puedan ver que amamos a Cristo, sino que Dios pueda ver que nuestro corazón para Él es genuino. Honestamente le amamos con todo el corazón y no solo eso, sino que actuamos y hacemos todo lo necesario para agradarle. Primera de Corintios 4 del 3 al 5 nos enseña que todo va a ser examinado, porque nos dice: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es Dios quien sacará a la luz las cosas ocultas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Yo sé que eso un día va a llegar. Y nosotros muchas veces vivimos en el aquí y en el ahora desconectados de esa realidad. Y podemos terminar postergándola y dejándola para después. Pero la realidad es que solo el Señor sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Y una vez que Él nos llama a su presencia, todo habrá terminado. No habrá más oportunidades. Para los que están sin Cristo, cada día que transcurra, es nada más, no es otra cosa más que acumular ira para el día en que serán juzgados. Para nosotros cada día que pasa es la oportunidad perfecta para corregir nuestro camino y para saber no solo que debemos de vivir para Cristo, sino que un día seremos recompensados por lo que hayamos hecho. Y por lo que hayamos hecho con la motivación y con la intención correcta. Ahora, en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros vamos a ser llamados individualmente. Dios no va a llamar a su iglesia y vamos a estar todos juntos. Y vamos a poder disminuir o atenuar el juicio, porque siendo muchos podrá repartirse la culpa o podrá repartirse la vergüenza si es que podemos llegar a ser avergonzados en aquel día. Dios nos llamará a cada uno de nosotros individualmente. Y cuando estemos delante de Él solos, vamos a ser examinados. Esa es la razón por la cual Pablo entendía estas cosas, y el anhelo que él tenía era vivir sabiendo que un día escucharía el elogio de Dios de buen siervo fiel. Esa era la motivación de Pablo. Gastarse para Dios. Saber que un día estaría delante de Dios y que él había examinado su vida y había entendido que no había nada que lo condenara. Pero finalmente el pasaje nos enseña cuando dice: en cuanto a mí, hablando Pablo de él, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes.
o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pablo había escudriñado su vida y había encontrado que había vivido irreprensiblemente y sin mancha delante de Dios. No tenía nada de qué avergonzarse. Por tanto, no podía culparse a él mismo ni tener ningún problema en su conciencia. Pero dice, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo había entendido que con su vida y con ese examen que había hecho a sí mismo, él se encontraba en buenos términos para con Dios, pero había que esperar a que estuviera delante de Dios para ser juzgado. Por eso dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga y Él sacará las cosas ocultas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Finalmente, 1 Corintios 3, del 11 al 15, nos deja ver algo más de esta comparecencia ante el tribunal de Cristo y las obras que serán realizadas, pues dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que haya puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues por fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de las obras de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Por eso Pablo nos insta y nos dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Dios juzgará a todos y cada uno de los que forman su iglesia, conforme a la calidad de sus obras, las cuales serán pasadas por fuego. Y esto se refiere al ojo escudriñador de Dios. Dios no va a dejar pasar ninguna cosa que sea digna de ser recompensada, pero tampoco dejará pasar ninguna falsedad y engaño de lo que hayamos podido haber hecho en vida por Él. Si yo finalmente entregué mi vida a Cristo, pero mi corazón fue un corazón falso que solo buscaba exaltarme a mí mismo y buscaba mi propia gloria, Dios no lo va a pasar por alto. Él lo sabe. Todas las cosas que soportamos en el nombre de Cristo, todas las cosas que hacemos en el nombre de Cristo, tendrán que ser verdaderamente genuinas y con la intención de que Él sea glorificado. De otra manera, no pasará el fuego y esas obras serán perdidas. Por eso es que la calidad de las obras van a ser evaluadas por el fuego. Por eso decimos que los grados de recompensa serán conforme a la calidad de las obras. La calidad que determina esas obras es si fueron hechas para la gloria de Dios. No importa a lo que nosotros hayamos dedicado nuestra vida mientras vivimos. No tiene que ver con si fuimos predicadores de la palabra, si fuimos evangelistas, si visitamos un orfanato, si visitamos un hospital. Lo que aquí está hablando es de que esto aplica a todos y cada uno de nosotros en lo más trivial y en lo más común que hacemos con nuestra vida día a día. Si fuiste padre y estuviste educando a tus hijos, si lo hiciste para la gloria de Dios, en el trabajo,
si estuviste trabajando para buscar la gloria de Dios en la iglesia, si estuviste sirviendo para la gloria de Dios, ese es el parámetro que determina la calidad de las obras. De tal manera que no solamente vamos a ser probados y vamos a ser examinados de acuerdo a lo que hayamos hecho en vida, sea bueno o sea malo, sino que van a ser probados nuestras intenciones. Y no solamente eso, la calidad de nuestras obras van a estar determinadas si fueron hechas para la gloria de Dios. Porque si no son hechas para la gloria de Dios, entonces van a perecer. No van a perdurar. Y eso nos enseña la realidad de que Cristo nos ha salvado para que seamos suyos, para que vivamos para su gloria. Y si vamos a vivir para su gloria, entonces todo lo que hagamos tendremos que hacerlo con la motivación correcta, con la intención correcta, pero con el deseo genuino de que Él sea glorificado por medio de nuestras circunstancias, sean favorables o sean desfavorables. Al final de la escritura en Apocalipsis 22:12 nos habla en este sentido de las recompensas y de la fidelidad en el servicio cuando nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Dios recompensará a cada uno según su obra. Por eso enfatizamos otra vez, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, en un sentido metafórico está hablando Pablo, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, no solamente debemos de presentarnos delante de Dios justificados, perdonados, sino que también debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse. Hermanos, cada día tenemos que examinar nuestra vida y recalibrarla a lo que Dios nos está queriendo mostrar y llevar, porque un día vamos a estar delante de Él y recibiremos el elogio de Dios si realmente hicimos las cosas que debíamos hacer de forma correcta, por las motivaciones correctas y buscando darle gloria a Él. Podemos sufrir pérdida y ser avergonzados por no estar viviendo para Cristo. Primera de Juan 2:28 nos dice: ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Podemos sufrir pérdida por haber vivido en cosas que nos dedicaron más tiempo y energía a satisfacer nuestros deseos pecaminosos en lugar de vivir para Jesucristo. Gálatas 6, del 7 al 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quién es el que tiene que segar? Nosotros. ¿Quiénes vamos a cosechar? Nosotros.
¿Quiénes somos responsables de elegir qué vamos a sembrar? Nosotros. ¿Quiénes tenemos que poner manos a la obra para sembrar en el Espíritu? Nosotros. ¿Quiénes vamos a estar un día delante de Dios? Nosotros. ¿Cuáles obras son las que van a ser examinadas? Las nuestras. Hermanos, hay una gran responsabilidad para el creyente. Cristo nos ha ganado el cielo. Gloria a Dios que es por medio de Cristo que el cielo es nuestro destino. Pero antes de que entremos a ese lugar de gloria, estaremos delante de nuestro Hacedor. Él examinará nuestra vida. Cada minuto que vivimos cuenta. Es significativo. Vale la pena reconsiderar nuestra vida y no vivir para otras cosas. No vivir muchas veces como venimos viviendo. Un poco de Cristo, un poco del mundo, un poco de Dios, un poco mío. La vida de Pablo nos enseña claramente cómo debemos vivir consagrados, realmente motivados a hacerlo todo, porque un día estaremos allí con Él y escucharemos el elogio y recibiremos recompensas. Y esas recompensas las recibiremos no porque Dios nos deba algo, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Y si Él ha prometido recompensarnos, Él es fiel a su palabra y esa es la razón por la cual seremos recompensados, porque Él lo ha prometido. Quisiera terminar este mensaje con el mismo aliciente que Pablo nos da inmediatamente después de la necesidad que hemos visto de agradar a Dios y de vivir como siervos para Él, a la luz del tribunal de Cristo. Y está en 2 de Corintios 5:11, que nos dice: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Hermanos, a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios sabe perfectamente lo que somos, no lo que pretendemos ser, no incluso si estamos fingiendo ser alguien que no somos. Delante de Dios, a sus ojos, es manifiesto lo que somos verdaderamente. No podemos engañar a Dios. Pero Pablo nos está diciendo: espero que también para vosotros mismos seamos entendidos de lo que verdaderamente somos. Por eso dice: espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Esto es un asunto de conciencia, es un asunto de no dar cabida al autoengaño y de saber que no solamente debemos de vivir una vida transparente delante de Dios, no pretender nada delante del Señor. Todo lo que el Señor nos ha confiado y todo lo que Dios nos permite vivir, nuestras circunstancias adversas, difíciles, vienen también del Señor. Son permitidas por Él con un propósito. Nosotros debemos responder a esas circunstancias buscando agradarle, no quejándonos, no murmurando, no siendo ingratos o malagradecidos, porque Dios pesa los corazones. Cada situación que vivimos, nuestro corazón está siendo evaluado. Será evaluado en aquel gran día. Nosotros tenemos que ser intencionales en escudriñar nuestro propio corazón y pedirle a Dios que nos permita entender, conocer y cambiar
Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré limpio de gran rebelión. Y entonces sí, los dichos de mi boca podrán serte gratos. El corazón con el cual oramos y nos relacionamos con Dios tiene que ser un corazón también que esté calibrado, porque Dios conoce nuestros corazones y nosotros debemos ser intencionales en conocer nuestros corazones con la ayuda de Dios. Y lo que no es genuino, lo que no es honesto, lo que no es puro, lo que no está buscando glorificarle, debemos pedirle que nos ayude a reenfocar nuestro corazón y que entonces sí el corazón esté calibrado de tal manera que busque que le glorifiquemos con lo que vivimos. Y hermanos, nosotros vivimos en las cosas más simples y comunes de nuestra vida, como es el hogar, la familia, el trabajo, la iglesia. En todos y cada uno de esos ámbitos, Dios tiene que ser glorificado con nuestra vida. Genuinamente debemos anhelar eso, que nuestra vida verdaderamente ya no sea vivida para nosotros, sino para aquel que murió en nuestro lugar. Pero para ello se necesita mucha gracia, se necesita dependencia y humildad para reconocer que no necesariamente estamos viviendo así. Cada uno tendrá que examinarse a sí mismo y llegar a las conclusiones de si verdaderamente hemos sido todo diligentes para con el Señor, si verdaderamente hemos entregado nuestras vidas, si verdaderamente anhelamos que Él sea glorificado aún a pesar de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestra mentalidad, de nuestros deseos, de lo que nos puede parecer que es más necesario. Es el Señor el que tiene que recibir la gloria con nuestras vidas, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. No se trata únicamente de dejar de hacer cosas para seguir a Cristo y en el corazón seguir deseando hacerlas. Se trata de que lo que tengamos que dejar en nombre del Señor lo hagamos verdaderamente porque tenemos la voluntad de hacerlo y nuestro corazón no va a estar allí. Nuestro corazón va a estar con el Señor. Si tenemos que renunciar a cosas, si tenemos que dejar cosas, dejar personas, dejar relaciones, dejar circunstancias, si tenemos que ir en pos de otras relaciones, de otras personas, si tenemos que ir en pos de cambios que son necesarios, que Dios nos está mostrando, hermanos, tenemos que dar los pasos en obediencia, pero tenemos que hacerlo porque sabemos que es lo que conviene, porque es lo necesario y porque yo voluntariamente estoy decidiendo agradar a Dios. Porque la motivación de mi corazón es agradarle y le agrado por medio de mis acciones, no de mis palabras nada más. No solo debemos decir que le amamos, debemos mostrarle con nuestra vida y con nuestras acciones que Él verdaderamente es el afecto más importante de nuestro corazón. Que las personas verdaderamente sepan que le amamos, no necesariamente por lo que decimos, sino por la manera en la cual vivimos, actuamos, nos movemos. Debemos ser movidos por el genuino deseo de darnos por completo a Dios, ya no viviendo para nosotros, sino para aquel que nos salvó, tal como lo vemos en la vida de Pablo. Dios nos concede en su gracia esto, y que nuestra única ambición sea agradar a nuestro Salvador. Ese es el ejemplo que vemos en la vida de Pablo, pero vemos el ejemplo también en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no estimó su vida como más valiosa. Él entregó su vida por nosotros. Él nos ha puesto ejemplo para seguir sus pisadas. Él se hizo siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente.
a un grado supremo. Y sé que para nosotros a veces lo que vivimos puede ser difícil. Pero hermanos, nada de lo que podamos estar viviendo, Dios lo ignora. Y gracias a Dios que nosotros no tuvimos que sufrir la muerte, ni tendremos que sufrir la muerte de Cristo, ni mucho menos soportar la ira eterna de Dios. Con todo y eso, nuestras dificultades y adversidades pueden ser difíciles, pero si hemos de caminar en ese camino que Dios ha trazado, debemos pedirle al Señor que verdaderamente lo hagamos buscando agradar, porque el corazón finalmente puede terminar verdaderamente rechazando los caminos del Señor o la voluntad del Señor. Y nosotros debemos aceptar lo que Él ha determinado para nuestras vidas, siempre en dependencia con Él, sabiendo que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Padre, que por medio de tu palabra nos ayudes y en tu gracia nos concedas poder caminar contigo, Señor, de una manera genuina, de una manera responsable, sabiendo que un día estaremos delante de ti, Señor, y habremos de dar cuenta de nuestra vida, de las cosas que hayamos hecho, Señor, sean buenas o sean malas, y que nuestras obras serán probadas por el fuego, Señor. Padre, ayúdanos a que esas obras en ese gran día puedan ser aprobadas y podamos recibir la alabanza de ti, Señor, sabiendo que hemos edificado sobre el fundamento correcto que es Jesucristo, que lo hemos hecho verdaderamente porque en el corazón genuinamente buscamos agradarte y porque buscamos que todo lo que hagamos lo podamos hacer para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, y como iglesia, llévanos a caminar contigo en obediencia, Señor, en santidad, para que tú seas glorificado y todo lo que tú determines para nosotros como iglesia tenga lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.